Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a la presentación de esta ponencia, cuyo título es Proyecto EUN, utilización del modelo 70-20-10 para la consecución de un acompañamiento 100% inclusivo. Los autores de esta ponencia somos la doctora María Angélica Martínez Chávez, directora general de Sutargi y experta en innovación estratégica, gestión del cambio y en alianzas estratégicas en las organizaciones, y yo mismo, José Luis Alonso Andreano, estudiante de doctorado en la Facultad de Empresariales de la Universidad de Mondragón y responsable del equipo de investigación y transferencia en estrategias de aprendizaje en esta facultad. El modelo 70-20-10 ha sido frecuentemente mal interpretado al simplificarlo en el hecho de que lo único que propone el modelo es que el 70% de lo que aprendemos a lo largo de nuestra vida está muy relacionado con aquello que hacemos, con aquello que hemos hecho, un 20% derivado de la interacción con otras personas a través del aprendizaje social y únicamente un 10% a través del aprendizaje formal. Sin embargo, el modelo no son únicamente metodologías, sino que es un modelo que está diseñado principalmente en torno a los procesos de acompañamiento y de detección de necesidades formativas y de desempeño, y a través de un cambio de roles de lo que supone el acompañamiento al aprendizaje en una organización. El propio modelo, los propios autores, a través de su organización, el 70-20-10 Institute, tiene una definición de todos los procesos y los pasos que hay que llevar a cabo para desarrollar el aprendizaje organizacional a partir de su propuesta. Por un lado, definíamos el modelo y por qué ha sido elegido, y por otro lado nos enfrentábamos ante el reto de ver cómo se podía adaptar esto a una empresa como Sutargi, con una plantilla, con una distribución de plantilla con un porcentaje elevado de personas con discapacidad física, psíquica y sensorial, y nos enfrentamos ante el reto de cómo adaptar este modelo 70-20-10 a una empresa de estas características, donde el hecho del aprendizaje, del acompañamiento a las personas, no solo es parte del negocio, sino que es primordial como misión, como visión y dentro de los valores que tiene la propia organización. Bueno, con este objetivo de definir el modelo de acompañamiento se identificaron una serie de objetivos específicos. El primero, lógico, identificar y analizar el modelo y ver cuáles eran las modificaciones que se tenía que hacer en estos procesos de acompañamiento a personas con discapacidad. Definir cuáles eran los procesos relacionados con la identificación de conocimientos y habilidades, definir cuáles eran los conocimientos y habilidades que tendrían que desarrollar las personas, todos los objetivos que se pueden observar en esta diapositiva. Y una parte importante de la metodología, digamos, que basada en 3 fases. Una primera de diagnóstico, donde se diagnosticaron y se realizaron 10 entrevistas individuales con personas de la dirección, responsables y monitores, al fin y al cabo personas que acompañan en el desarrollo y acompañamiento a las personas con discapacidad, y a través de la co-creación con este grupo de personas se realizó todo un análisis de la cultura, se definieron cuál era el modelo apropiado, la adaptación del modelo en función del diagnóstico realizado, se generó el mapa de conocimientos y habilidades, se identificaron los agentes externos con los que colaborar, los procesos de gestión y cuál sería la plataforma o la tecnología que daría soporte a todo este proceso. Y ahora nos encontraríamos en una tercera fase de prototipado y puesta en marcha de las acciones de acompañamiento y de todos los procesos que se han identificado. Bueno, los resultados obtenidos hasta ahora son el propio proceso de acompañamiento. Tenemos identificados los conocimientos y habilidades que tienen que desarrollar las personas de Sutargi, cuáles son las metodologías que mejor enganchan y mejor se acoplan a las necesidades tanto de negocio como de las propias personas de la organización, y se ha definido una nueva serie de roles para el acompañamiento a las personas. Bueno, dentro del proceso de acompañamiento se ha identificado la fase como 2 fases. Una primera fase en la cual hay un proceso de acompañamiento a las personas recién incorporadas en la organización, donde hay un onboarding a la propia organización, donde se comparten con ellos y ellas sus obligaciones y derechos, cuáles son las conductas básicas en el puesto de trabajo y hábitos y costumbres. Esto es especialmente relevante
porque en muchas ocasiones estas personas que acceden a su target es su primera experiencia laboral, con lo cual no se trata solo de hacer un acompañamiento a la incorporación a la organización, sino una primera aproximación, insisto, la primera experiencia laboral de estas personas. Con lo cual el onboarding tiene esa parte primera de incorporación al entorno laboral y una segunda al puesto de trabajo específico donde van a desarrollar su actividad. No os he dicho anteriormente, pero su target cuenta con diferentes centros de trabajo y en función del centro de trabajo el onboarding que se plantea es el siguiente. Una bienvenida con el equipo, actividades de team building, de relación con las personas que se encuentran ya trabajando allí, un primer plan de aprendizaje basado en píldoras para trabajar en estas tres cuestiones: la vida autosuficiente, cómo trabajar en su target y tareas específicas del puesto. Cuando se hizo el mapa de conocimientos y habilidades, se identificaron que las dos principales cuestiones sobre las que se tenía que trabajar en torno a estas personas era la autonomía y la confianza como pilares de todo su desarrollo sociolaboral. Una vez que estas personas ya han desarrollado el proceso de onboarding, se ha definido un proceso de acompañamiento cíclico, como se puede observar en esta imagen, donde a partir de identificación de las necesidades periódicas de la persona, insisto, tanto cuando se empieza a trabajar, sino cada vez que con cierta regularidad, porque puede haber un cambio de puesto cada 2 años, cada año, en función de los objetivos anuales. La selección de actividades de aprendizaje en base a, por un lado, los conocimientos y habilidades que tienen que desarrollar esas personas y las tareas que tengan que desarrollar a nivel laboral. A partir de ahí se definen también cuál es el rol de la persona en su propio aprendizaje y se establece una comunicación, una entrevista personal con cada una de ellas para definir cómo va a ser ese procedimiento, se le explica la planificación y a partir de ahí una nueva evaluación permite una nueva identificación. Y este sería el proceso continuo, como decía, de acompañamiento a las personas. Yendo a los conocimientos y habilidades, se han definido 3 dominios de conocimiento sobre el cual desarrollar el aprendizaje de estas personas. Por un lado, se ha denominado vida aquello que está relacionado para la parte más social o el entorno menos laboral, si se quiere, ¿no? Todo aquello relacionado, como decíamos antes, con desarrollar su confianza y su autonomía. A partir de ahí, todo aquello que necesita para el entorno laboral y relacionado con el trabajo más genérico y también, como no, en el ámbito de su target, de la propia empresa, y aquellas actividades o aquellos conocimientos y habilidades que tienen que desarrollar para la actividad concreta en la que se tienen que desempeñar. Como decíamos antes, el modelo 70-20-10 pone mucho foco en la tarea, en la actividad concreta, en las actividades críticas. A partir de aquí, por ejemplo, por poner un ejemplo ilustrativo, se ha planteado cuáles son los conocimientos y habilidades que se ha definido que tienen que desarrollarse estas personas en el ámbito, como decíamos, de ese dominio de conocimiento que es la vida. Digamos que esto, por decirlo de una forma, serían los qué es lo que las personas tienen que aprender, qué es lo que las personas tienen que desarrollar. Y luego entraríamos en el cómo van a desarrollar estas personas, basándonos, insisto, en la metodología del 70-20-10, cómo van a desarrollar estos. Aquí tenemos otro ejemplo, una vez más ilustrativo, sobre algo que pueda estar relacionado con su vida diaria, que puede ser aprender a cocinar. A partir de ahí se diseña un itinerario que parte de una parte inicial formativa, más de aprendizaje formal, que puede ser a través de cursos, de píldoras online o presencial, con talleres, metodologías diversas. Eso, cómo se lleva a una actividad más relacionada con que ellas experimenten, bien en el ámbito profesional como en el ámbito personal, como se ha querido poner aquí para poner de relieve lo importante y lo relevante que es en este caso, en este contexto y con este colectivo, ayudarles en el desarrollo personal, social. Entonces ahí planteamos cómo se puede trabajar, por ejemplo, desde el ámbito más de experiencia, más del aprendizaje haciendo, por llamarlo de alguna manera, el learning by doing, y luego un último donde incorporamos el aprendizaje social con acompañamientos a través del mentoring,
del coaching, y todo ello, la clave es que todo esto es un proceso estructurado y planificado. Bueno, los resultados, como decíamos, aparte del mapa de conocimientos y habilidades de las metodologías, se ha hecho un trabajo muy interesante en la adaptación de los roles propuestos por el modelo 70-20-10 a la realidad de la empresa Sutargi. Se han identificado 8 tipos de agentes diferentes: la familia, los agentes colaboradores, la dirección de Sutargi, los responsables de cada uno de los centros de trabajo, las personas que facilitan el aprendizaje, las personas que acompañan, tutores, tutoras, los propios compañeros y compañeras, y las personas en primera persona, valga la redundancia. Simplemente por reseñar aquellos que quizás puedan ser como más diferenciales, pues queríamos poner de manifiesto el rol de las familias en el acompañamiento de actividades voluntarias en Sutargi. Aquí cabe decir que las actividades que se le van a proponer a las personas van a ser de 2 categorías. Unas van a ser obligatorias, relacionadas principalmente con sus tareas, con el ámbito más laboral. Luego va a haber una serie de ámbitos que van a ser más voluntarios, relacionados con su vida diaria. Es verdad que no todo lo que sea su vida diaria va a ser voluntario y van a haber actividades obligatorias, a su vez que va a haber actividades voluntarias dentro del entorno de trabajo. Luego está el rol de las personas facilitadoras, que lo que hacen es diseñar y coordinar las actividades de aprendizaje, identificar los recursos, etcétera. Las personas que ejercen la tutoría, que lo que hacen es estar muy cerca y hacer un continuo acompañamiento a las personas en cuanto a que les brindan apoyo, orientación, les evalúan de forma constante, como decíamos, identifican las oportunidades de desarrollo y trasladan estas oportunidades y estas necesidades a las personas responsables de delegación, que son las que planifican también de alguna forma su trabajo. En esta parte es importante reseñar cómo se imbrican estas actividades dentro del día a día de las personas en la organización, en su quehacer laboral, digamos, ¿no? Por último está una figura especialmente relevante que se ha creado, que es la del hermano o la hermana mayor, que van a tener el rol de acompañar a nuevas personas cuando se incorporan, bien a Sutargi, bien a la delegación, que enseñan y ayudan a las personas cuando emprenden una nueva actividad, porque pueden ser personas que lleven desarrollando un tiempo esa actividad y tengan un nivel de maestría elevado. Y luego también son líderes en esas actividades voluntarias, con la idea de fomentar y de trabajar esa autonomía y esa confianza que decíamos que era especialmente importante para ellos y para ellas. Para acabar, simplemente hablar de que las conclusiones a las que hemos llegado es que el modelo 70-20-10 es válido incluso en entornos complejos y para el acompañamiento de personas con discapacidad. Se ha considerado necesaria esa adaptación de roles que decíamos en comparación con el modelo original, ampliando en algunos casos o simplemente distribuyendo las tareas que propone el modelo inicial entre aquello que tiene más sentido, bien por la cultura de la organización, pero por supuesto también por aquello que está relacionado con los propios procesos internos de Sutargi, y nos quedaría estar pendientes de los resultados en la implementación de estas actividades de aprendizaje donde nos encontramos inmersos ahora. Estaremos encantados de recibir vuestras preguntas, recomendaciones y reflexiones, y muchas gracias a todos y todas, y encantado de que cualquier persona que quiera ponerse en contacto bien con la doctora Martínez o conmigo mismo, estamos a su entera disposición.